Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por comparecer en esta cita. Como todos ustedes saben, entre los múltiples mecanismos de transparencia que están en marcha en esta legislatura, mucho más que en los 28 años anteriores, está abierta una comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal. Que, bueno, además de los políticos seguramente es uno de los problemas que más preocupa a los españoles y, obviamente, a los extremeños. En esa comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal hemos pedido la comparecencia de algún portavoz, en este caso nada menos que el presidente de Gesta, que es un sindicato que agrupa a los gestores de Hacienda y que nos parece a nosotros que sobre este tema del fraude fiscal, desde luego, nos parece que es la voz más autorizada, la voz más fiable y la voz más decente que hay en España sobre el tema del fraude fiscal, que hay que controlarlo, hay que perseguirlo y no perdonarlo ni condonarlo como se están haciendo en los últimos gobiernos que ha tenido este país. Ustedes saben que las líneas gruesas de la política fiscal de Extremadura es que hay que aumentar la recaudación, como dice la Constitución, de una manera progresiva, recaudando más de donde más lo hay. Hay que perseguir el fraude, reducirlo, para que ese equilibrio entre ingresos y gastos vaya a favor de los ingresos, que no se restablezca el equilibrio a base de reducir los gastos y a base de recorte. Así que yo creo que la presencia de Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta, en esta comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal es imprescindible, es necesaria. Probablemente, además del trabajo propio de la comisión, resulta que hace unos días supimos que Extremadura era la campeona de las comunidades autónomas en este tema, el tema del fraude fiscal, de economía sumergida, economía no controlada. Y seguro que de las informaciones que aporte Carlos y de las sugerencias que haga podemos extraer conclusiones para que se mejore la eficacia fiscal y que haya más justicia fiscal en este país y en esta comunidad. Yo os dejo con Carlos, que luego él explicará lo que estime oportuno y, como siempre, si podemos responder a vuestras preguntas, lo haremos con mucho gusto. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, desde mi organización queremos felicitar a la Asamblea de Extremadura por la constitución de esta comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal, dada la importancia que, desde luego, desde nuestro punto de vista, tiene y ha tenido este fenómeno tanto en el agravamiento de la crisis, de la actual crisis, como rémora para la salida de la misma. Este fenómeno nosotros lo hemos analizado, lo hemos evaluado en un informe que hemos presentado hace poco más de un mes y en el cual pues llegamos a unas conclusiones sobre la entidad del mismo, ¿no?, de la economía sumergida. A nivel nacional hablamos de un importe equivalente al 24,6% del PIB. Esto supone 253.000 millones de euros y a nivel de comunidad autónoma, Extremadura, como se ha apuntado antes, es la primera en ese triste ranking con un 31,1% de economía sumergida. Esto sería en torno a los 5.000 millones, de acuerdo con el PIB de Extremadura, y se estarían dejando de ingresar, a grosso modo, pues más de 1.600, 1.700 millones de euros como consecuencia de impuestos y de cotizaciones sociales no ingresadas en Extremadura, ¿no? Este informe que presentamos tiene quizá dos peculiaridades respecto de a otros que se vienen publicando en los últimos tiempos y que, por cierto, todos coinciden en que el fenómeno de la economía sumergida en España está en una horquilla de entre el 20 y el 25% del PIB. Estamos dentro de esa horquilla, aunque el último estudio publicado antes del nuestro hablaba incluso del 28%, ¿no? En este sentido, nosotros aportamos quizá dos novedades a este tipo de estudios. Por un lado, hacemos un análisis de la distribución territorial de la economía sumergida y, en este sentido, como ya he apuntado, Extremadura resulta ser la comunidad autónoma que encabeza ese triste ranking, ¿no? Y, por otro lado, observamos un fenómeno que quizá es novedoso también en este tipo de estudios, que es el que se refiere a la relación que vemos entre la corrupción, la falta de transparencia, que, como sabemos, está muy ligada a este fenómeno de la corrupción, y la economía sumergida. De hecho, hemos hecho un estudio en los países de la OCDE y vemos cómo hay una relación directa entre países con menor transparencia, con mayor corrupción y, a la vez, con mayor economía sumergida. En este estudio, pues España está en un lugar intermedio, pero más cercano, desde luego, de los países menos desarrollados y con más economía sumergida de los más desarrollados y que tienen menos economía sumergida, ¿no? En este sentido, bueno, pues hablamos de 4 causas principales de
esta circunstancia, ¿no? Hablamos en primer lugar de las subidas de impuestos. Este es un fenómeno que siempre conlleva un aumento de la economía sumergida, del fraude fiscal, siempre y cuando no se establezcan los controles tributarios correspondientes. Es cierto que si comparamos a España con la mayoría de los países de la Unión Europea, vemos que la presión fiscal en España es mucho menor de la media. Estamos 7, casi 8 puntos por debajo de la media y, sin embargo, el nivel de economía sumergida es de los primeros. Por lo tanto, esa correlación entre mayor presión fiscal y mayor economía sumergida solo se puede hacer entre países que tengan el mismo control tributario y la misma conciencia fiscal también, cosa que en España pues, nos distingue por el bajo nivel de moralidad fiscal de la mayoría de los países europeos, ¿no? Hablamos de la construcción, que a pesar del estallido de la burbuja, pues todavía en los primeros años de la crisis podemos hablar de la resaca de ese fenómeno, que como sabemos era uno de los sectores y es uno de los sectores donde más economía sumergida y más fraude fiscal se da. Y luego, por último, hablamos del nivel de desempleo, que desde luego en este periodo de crisis, en estos 4 años, sobre todo desde el año 2008 a 2012, pues al haberse triplicado esa tasa de desempleo en España, es uno de los factores que determina pues un incremento como el que ha habido en estos años de más de 60.000 millones en estos 4 años en el nivel de economía sumergida. Y por último, como decía antes, destacamos el problema de la corrupción, que es un problema bueno, pues que afecta sin duda directamente a la conciencia fiscal de los españoles. Cuando se habla de ese bajo nivel de conciencia fiscal, muchas veces se habla de nuestro carácter mediterráneo, con países como Italia, Grecia, pero lo cierto es que hay algo más de fondo, ¿no? Hay una falta de transparencia durante muchos años, unos niveles de corrupción, unos niveles de despilfarro que ahora están saliendo a la luz y que desde luego no contribuyen a elevar el nivel de conciencia fiscal de los ciudadanos, sino más bien a reducirlo, ¿no? En este sentido, pues las élites políticas y empresariales tendrían mucho que hacer a este respecto, mejorando esa transparencia, esa lucha contra la corrupción, pero desgraciadamente estamos viendo cómo esto no ocurre. Estamos viendo cómo se minusvalora por parte de muchos políticos el delito fiscal. Hace unas semanas hemos visto una persona con responsabilidades importantes en su momento en Castellón que ha sido condenado por delito fiscal y que se ha jactado él y otros responsables de otros partidos y del suyo de que solo se ha condenado por delito fiscal y no por otros delitos más graves, ¿no? El delito fiscal en un político parece que es un delito que desde luego sería de los más graves, ¿no? Desgraciadamente ayer o antes de ayer hemos asistido también a unas declaraciones poco afortunadas del presidente de la patronal que de la misma manera pues minusvalora posibles infracciones tributarias, lo comparaba con las multas de tráfico que se pueden haber tenido. Esto desde luego es un ejemplo que para los ciudadanos de a pie pues lo que hace es desincentivar el cumplimiento fiscal, ¿no? Y en este sentido en nuestro estudio pues hacemos esta referencia a la corrupción y a la necesidad de acabar con este fenómeno, ¿no? Por otro lado, la imagen de los órganos de control de la administración, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de administraciones tributarias autonómicas, pues desde luego está claro que hay que mantener una imagen de independencia que en los últimos tiempos, desgraciadamente, y a la vista de muchos acontecimientos que han venido ocurriendo, pues están empañando esa imagen. No me voy a detener ahora en estos episodios como el del DNI de la Infanta en la Agencia Tributaria, aquellos errores todavía sin aclarar, el hecho de que el director de la Agencia Tributaria haya abocado para sí el nombramiento de los peritos en los casos de corrupción, ese posible cambio de estrategia en relación con las facturas falsas, simuladas o como queramos denominarlas. Esas dimisiones, esos ceses, mejor dicho, en la delegación de grandes contribuyentes y las dimisiones que ha conllevado, todos estos fenómenos o estos acontecimientos que no han sido aclarados convenientemente por la Agencia Tributaria o por el Ministerio, pues dejan en mal lugar, desde luego, esa imagen, ¿no? Y ahora, hace tan solo unos días, hemos asistido en una comunidad autónoma, en Navarra, a unas conclusiones de una comisión de investigación que hablan de que ha habido una intromisión por parte del Gobierno de la comunidad en la Administración tributaria. Y eso está ahí y desde luego todo esto no ayuda a que la conciencia fiscal de los españoles pues pueda aumentar, ¿no? En definitiva, y ciñéndome a Extremadura, lo cierto es que quizá este nivel de economía sumergida que se da en la comunidad autónoma, sobre todo en estos años, desde el año 2008 de crisis,
pues están muy influenciados por dos factores. Por un lado, el nivel de desempleo y por otro, bueno, el nivel de riqueza, ¿no? El PIB por habitante pues hace que comunidades autónomas donde menos industrializadas, como es Extremadura, y en las cuales el peso de la construcción y la agricultura está por encima de la media a nivel nacional, pues bueno, estos dos sectores, que son sectores muy proclives a la economía sumergida, pues pueden hacer que se haya disparado, ¿no? En cuanto al nivel de desempleo, pues analizando también los datos, vemos cómo hay un porcentaje muy superior en Extremadura de parados de más de 45 años, de más de 55 años, de parados de larga duración. Vemos que la formación de los parados también está muy por debajo de la media nacional, y todos estos factores, pues sin duda, influyen en este aumento de la economía sumergida, ¿no? En este sentido, bueno, pues yo creo que he hecho un resumen de lo que puede ser nuestra aportación a esta comisión y, bueno, pues, como decía antes el coordinador de Izquierda Unida, pues las preguntas que quieran plantear, pues estamos abiertos. Pues precisamente otro de los aspectos que no he comentado y que, bueno, influyen desde luego en la baja conciencia fiscal de los españoles es la idea que tienen los ciudadanos sobre la justicia, o mejor dicho, en este caso, la injusticia del sistema tributario. Las últimas encuestas del CIS de julio del año pasado nos dan datos, pues, demoledores, en el sentido de que un porcentaje muy importante, de más del 70, casi el 80% de los españoles, piensan que el sistema tributario actual es un sistema injusto. Y lo cierto es que, si atendemos a los principios del artículo 31 de la Constitución, en los que se debería basar el sistema, progresividad, generalidad, igualdad y capacidad económica, pues a la vista de cómo ha ido desarrollándose el sistema tributario y cómo en este momento, bueno, se está implementado, pues vemos que efectivamente hay razones para pensar esto. Podemos citar casos como la dualidad, el distinto tratamiento de las rentas dependiendo de que provengan del trabajo, de rendimientos de capital, la cantidad de figuras como las SICAV, las entidades de dependencia de valores extranjeros y otras que contribuyen a la elusión, sobre todo de grandes empresas y grandes fortunas. En fin, el distinto trato, o al menos la mayor condescendencia de la agencia tributaria respecto de determinados contribuyentes en relación con otros, sobre todo basada en el funcionamiento actual de la agencia, más dedicada al control de esas pequeñas discrepancias de trabajadores y de pequeños autónomos, que desde luego a la investigación de las grandes empresas, y por no hablar de las muy grandes, de las grandes corporaciones, a las cuales se dedica un esfuerzo mínimo. En definitiva, la reforma fiscal debería ser un motivo para mejorar esa equidad del sistema, y desde luego, a la vista del informe que se ha presentado por la Comisión, pues nos tememos que, si se sigue adelante, si el Gobierno lleva adelante estas propuestas, no va a mejorar la equidad, sino al contrario, puede empeorar, con lo cual, bueno, con la repercusión que esto conlleva en relación con la conciencia fiscal. Antes hablaba efectivamente del efecto de la subida de impuestos en la economía sumergida, pero también lo matizaba en el sentido de que esto puede incrementar la economía sumergida, el fraude fiscal, siempre y cuando no se establezcan los procedimientos de control adecuados. Insisto en que la mayoría de los países de la Unión Europea desarrollados, con mayor presión fiscal que en España, al mismo tiempo tienen un menor nivel de economía sumergida. Sí, entonces, ¿qué le parece a su sindicato la medida, por ejemplo, que publicaba ayer en Extremadura esta semana, sobre que va a incrementar, por ejemplo, en la región los controles a los impuestos que tributamos los ciudadanos? Bueno, desde luego nuestra propuesta va en la línea de modificar el control de la agencia tributaria y de las administraciones tributarias autonómicas, en el sentido de centrarse más, pues precisamente en donde están las mayores bolsas de fraude, ¿no? Y desde luego más en la investigación, en la inspección, más que tanto de una forma mayor que en ese cruce de datos informáticos, que en definitiva se trata de controlar a los controlados. Lo que hay que hacer es investigar, inspeccionar, dedicar más recursos a ello, y desde luego a las grandes bolsas de fraude y a las grandes empresas y grandes corporaciones, que es donde, bueno, según nuestros datos, digamos que está residenciado la mayor parte del fraude, ¿no? Bueno, efectivamente empieza el 1 de abril la campaña.
ya se pueden solicitar a partir de ese día los borradores. En cuanto a novedades, pues podríamos destacar una, que es la de que ya este año quienes han adquirido su vivienda a partir de 1 de enero del año pasado no van a poder ya desgravar o utilizar esta desgravación, que por cierto los expertos proponen incluso que desaparezca esta desgravación con efectos retroactivos para quienes ya la vienen utilizando, que son cerca de 6 millones de ciudadanos, y que desde luego consideramos que si no se puede hablar de derechos adquiridos técnicamente, lo cierto es que no consideramos que en este momento la desaparición de esa desgravación sea beneficiosa, ¿no? Otra medida importante que en este caso aplaudimos y que tomó este Gobierno fue la incorporación de los rendimientos especulativos, los incrementos de capital especulativos, que son aquellos que se producen en un periodo inferior al año, salen del tipo del ahorro, del tipo fijo del ahorro, y pasan a la escala general. En este caso, pues esos incrementos se van a agravar hasta el tipo máximo que va del 24,75 al 52 o al 56%, depende de la comunidad autónoma, ¿no? Quizás serían los dos aspectos más destacables, así como otro que, tampoco tiene una importancia cuantitativa importante, pero sí que es cierto que desaparece por primera vez ya la posibilidad de realizar la declaración manualmente. Es cierto que solo unos 30.000 contribuyentes venían utilizando este procedimiento. A partir de ahora, pues habrá que ponerse delante de un ordenador y al menos utilizar el programa Padre si se quiere presentar presencialmente en el banco, pero habrá que sacar ese PDF una vez realizada la declaración en un ordenador, ¿no? Quizá estos son los datos más novedosos, ¿no?, de esta campaña. Hace un mes se hablaba aquí precisamente en la Asamblea sobre su sindicato, porque aseguraban que con el PIB extremeño se beneficiarían de esa exención de IRPF a partir de que ganen más de 12.000 euros. En cambio, el Gobierno de Extremadura sostenía que eran 50.000 y ponía un poco en entredicho la declaración de su sindicato. ¿Qué tiene que decir la... Sí, este cálculo pues proviene de las declaraciones del presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, en la que adelantaba la posición del Gobierno respecto de eximir de pago o dejar fuera del pago del impuesto sobre la renta aquellos que tuvieran ingresos inferiores a 12.000 euros, ¿no? Allí se manejaron cifras desde los 15 millones de personas, luego se matizó y se dijo que afectaría a 1,5 millones. Nosotros hicimos los cálculos y, teniendo en cuenta que ya en la actualidad aquellas rentas por debajo de algo más de 11.200 euros, ya por unos motivos o por otros, sobre todo como consecuencia del juego de los mínimos, no están tributando, pues afectaría a aquellos ciudadanos contribuyentes que estuvieran entre ese intervalo y los 12.000, y según nuestros datos son 400.000 a nivel nacional, y efectivamente a nivel de Extremadura son unos 9.000. Desde luego el coste de la medida también lo calculamos, sería unos 19 millones a nivel nacional, afectaría al bolsillo de estas personas de media. A nivel nacional no llegaría a los 50 euros anuales, en Extremadura creo que era algo más, 65 o algo así, y en definitiva estos son los datos, y desde luego el Ministerio ni la Agencia Tributaria pues los ha desmentido, ¿no? ¿Qué tiene que compartir la Comisión? Por si necesitamos a todos ustedes en la Comisión y Responsabilidad Pública, y ahora... Bueno, muchas gracias.